Bien, vamos a otra cosa. Hay harta preocupación entre los comerciantes de La Vega por el aumento de la delincuencia y las balaceras que se han producido los últimos días en las inmediaciones. Es una situación que este miércoles dejó un muerto y 2 heridos, producto de una disputa territorial de bandas extranjeras. Vamos a analizar este aumento de la delincuencia, el peligro, tanto para los locatarios como para los vecinos y también los clientes. Estamos en contacto para esto con la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial. Muchas gracias, María Teresa, por estar con nosotros y bienvenida. No, al revés, muchas gracias por la invitación. A ver, Gracias. partamos por el caso de La Vega para después irnos descolgando a la situación del comercio en general, sobre todo aquí en Santiago. ¿Cómo están observando ustedes esto que ocurrió ahora? Lo último, esta balacera con una persona muerta y 2 personas heridas, pero ya la semana pasada con hechos similares y otros hechos más que le hacen un daño, me imagino, a la marca y que generan mucha preocupación. Sí, genera mucha preocupación porque esto es todo un círculo vicioso, lamentablemente, donde usted ve violencia, las personas dejamos de ir a consumir, dejamos de ir a comprar y por lo tanto se ceden esos espacios a los delincuentes, a la delincuencia. La verdad es que la mejor forma de combatir la delincuencia es cuando las personas nos tomamos el territorio para lo que realmente es el territorio, para los espacios comunes para utilizarlo, los locales para ir a comprar y lamentablemente estas situaciones producen la reacción contraria. Las personas no van a comprar y lamentablemente los espacios públicos son utilizados por este tipo de delincuentes. La única buena arista que uno podría encontrar a esto es que realmente todavía nos sorprendemos. No somos un país que estamos dispuestos a acostumbrarnos a este tipo de hechos y eso por supuesto es bueno porque nos hace reaccionar, porque nos hace estar pendientes de que estas situaciones tenemos que frenarlas de alguna manera, son nuevas para nosotros, no nos podemos acostumbrar y aquí necesitamos todos actuar coordinadamente sin buscar, digamos, pequeñas victorias o señalar que poder contener este tipo de situaciones es fácil porque no lo es, pero tenemos que estar todos muy con un propósito común en este caso, que es derrotar esta delincuencia y también apoyar a quienes están siendo tanto locatarios como los consumidores víctimas de estas situaciones tan terribles que la verdad es que antes no conocíamos. Claro, y uno se pregunta qué más se puede hacer o en cómo se debería expresar esa coordinación, porque hoy día en la mañana lo decíamos desde La Vega, ¿no? Esto no ocurrió dentro. Y los locatarios estaban muy preocupados de eso, de que la gente entienda que no es dentro. Pero también analizábamos y decíamos, claro, pese a que no sea dentro, igual hay una afectación, porque si uno va a comprar, en este caso a La Vega, la mayoría de la gente va, se estaciona, tiene que pasar por las calles aledañas o va con su carrito caminando por las calles aledañas o los camiones se estacionan en las calles aledañas. Entonces, excede a lo que sí han hecho los comerciantes, los locatarios, que es tener ellos medidas, estar siempre al resguardo, pero de ahí para afuera tienen poco que hacer y ahí me imagino que la coordinación con la autoridad es fundamental. ¿Cuánto se está dando esa coordinación? Esa coordinación yo creo, tenemos que ser justos, yo creo que las autoridades de todo tipo, estoy hablando comunales, estoy hablando de gobierno regional, también del gobierno central, yo creo que han hecho cosas. Lo que pasa es que se debe hacer más y más contundentemente. Y también los locatarios y desde el sector privado también hemos hecho cosas, incluso cosas nuevas, innovaciones. El año pasado aquí en la Cámara de Comercio de Santiago hicimos un llamado a todos los innovadores a traer propuestas en materia de seguridad y la verdad es que tuvimos una convocatoria que no imaginamos, Carla. Nosotros pensamos que iban a llegar 50, 60 proyectos y llegaron 500 y muchos de ellos con muchas posibilidades de ser masivos y de ayudar en este tipo de hechos. Eh, pero se tiene que hacer más y más contundentemente y también tenemos los ciudadanos que hacer la reflexión cuánto estamos dispuestos a perder eh, en función de esta delincuencia. ¿Estamos dispuestos a abandonar La Vega y a sus locatarios? Y ahí, claro, por supuesto, tomando resguardos, probablemente yendo a horas que sean, que uno piense que pueden ser más seguras, pero no podemos abandonar a nuestros locatarios tampoco, porque si lo hacemos, esos espacios van a ser tomados por tierra de nadie, por delincuencia, por comercio informal, que también ayuda a la delincuencia. ¿Y por qué le digo lo de los ciudadanos, Carla? Porque mire, nosotros tenemos encuestas el año pasado de personas
señalando, por ejemplo, que se sentían más inseguras en los lugares donde existía comercio informal. Y es razonable porque en esos lugares, como el tránsito es más difícil, pueden ser víctimas de delitos. Pero de todas maneras, el comercio informal está ahí. ¿Y por qué está ahí? Porque vende, porque si no vendiera, si nadie comprara, ese comercio informal no estaría ahí. Y entonces nos tenemos que hacer cargo también como consumidores, como personas, cuánto estoy yo con mi actuar, eh, digamos, impidiendo que las medidas sean más, eh, que tengan mayores resultados. Entonces, yo creo que aquí la autoridad, los locatarios, los consumidores, todos podemos hacer un poco más. Y vamos a tener que hacer más porque si no, nos vamos a acostumbrar a este tipo de hechos y eso sí que sería tremendo. No, no podemos abandonar nuestro país. María Teresa, claro, lo que pasa es que aquí hay distintas expresiones y fenómenos que probablemente se mezclan y yo no sé hasta qué punto se sustenta uno al otro, porque usted me habla del comercio Claro. ambulante o el comercio ilegal, que yo ahí sí que creo que ya está bastante establecido y bastante naturalizado. Yo entiendo el llamado de que los consumidores no compren ahí. Lamentablemente hay un tema de oportunidad de precio que hace que sea muy tentador, yo eso lo entiendo, pero también uno se va preguntando si es que esto la autoridad, las autoridades no lo han ido naturalizando, porque uno ve que a veces al lado, muy cerca de un municipio, está todo el comercio ambulante, al lado de una comisaría, a veces están los carabineros resguardando un lugar que está lleno de vendedores ambulantes y básicamente se convirtió en parte de nuestro panorama. El otro fenómeno que tiene que ver con lo que se está investigando en el caso de La Vega, que es esto del control territorial, se supone que está protagonizado por bandas que se disputan el territorio y no sé hasta qué punto se vincula con lo otro, pero me parece que en algunos planos ya se naturalizó, en otros probablemente todavía nos sorprendemos, como este caso de las bandas rivales. Claro, pero yo creo que ante esa naturalización de parte de la sociedad, que yo no creo que sea toda la sociedad, tenemos que rebelarnos porque si no, nos vamos después a naturalizar que en nuestra ciudad se cometan homicidios de noche o que existan disputas territoriales. Yo creo que nos tenemos que rebelar en contra de eso y tenemos que actuar. Esto es todo un ecosistema delictual que está facilitando que pasen las cosas como han pasado en esta balacera terrible. Y yo creo que las soluciones no son fáciles, las soluciones son complejas, las soluciones las tiene que tener la autoridad, pero también todos nosotros. Y si se naturalizó algo, bueno, tendremos que optar al cambio cultural. Pero nuestro país no está perdido ante el comercio informal, no está perdido ante la delincuencia, no está perdido ante la violencia ni ante la incivilidad porque los chilenos somos gente de mucho coraje, de mucho trabajo, y frente a esta situación vamos a reaccionar y lo vamos a hacer bien. Ya, ¿y ustedes cuánto constatan que esto efectivamente ha cambiado los hábitos de consumo y afectado en la práctica, no solo a La Vega, que es lo que trae a colación este tema, sino que en distintos centros de comercio importantes? Porque uno, claro, dirá, ojalá los consumidores no desistan de comprar por miedo, pero lo que nos dicen las encuestas es que la gente desiste de salir de su casa por miedo. Sí, Hemos sí. cambiado nuestros hábitos, hemos perdido libertad. Ustedes en términos del comercio, ¿cómo constatan eso? ¿La gente ha resistido y va igual? ¿Hoy día efectivamente la gente va menos, compra a lo mejor más online, busca otras vías para abastecerse, para poder comprar? Sí, mire, el comercio online ha subido a tasas de 2 dígitos los últimos años. Eso tiene que ver con cambios de hábitos de consumo, con una oferta que es distinta. Se recuerda, hace unos pocos años uno compraba un producto en internet y la verdad es que esperaba por lo menos una semana que llegara. Ahora la verdad es que en la última milla y el despacho es bastante mejor y eso tiene una subida que es obvia y que es muy buena. Pero también parte de eso se debe a que la seguridad es un tema relevante de las personas al ir a comprar. Y por otra parte, los consumidores también han ido abandonando ciertos espacios, pero existen también iniciativas que apuntan a volver a poblar esos lugares que han sido más bien que se han ido vaciando. Por ejemplo, le comento uno reciente, ayer. En el centro de Santiago nosotros habíamos calculado más o menos que se habían cerrado al año unos 800 eh, comercios. Pero el año pasado tuvimos una, o sea, el año pasado, ayer tuvimos una extraordinaria noticia de que una cadena de farmacias muy conocida
abrió nuevamente en el centro de Santiago 7 farmacias. Y la verdad es que ese tipo de noticias han empezado a aparecer más profusamente. Ayer se hablaba que en el centro de Santiago, por ejemplo, se están abriendo 4 pequeños comercios formales al día. La verdad es que como todo esto es, no sé si pendular, pero hay olas, la verdad es que estamos viendo una pequeña recuperación de los espacios céntricos de las ciudades. Y eso tenemos que fortalecerlo, porque esa es la mejor arma para poder despejar las calles de peligros para las personas y que las personas volvamos a tomarnos los espacios públicos. Eso es lo más relevante. Ya, Van a existir otros fenómenos como el comercio sí. electrónico y es bueno porque además obedece a los nuevos tiempos, sí, es evidente, pero yo creo que pueden convivir y potenciarse los dos tipos de relación. La relación humana es muy importante, claro. Sí, pues yo me imagino que hay El comercio la distintos... tiene. No, totalmente. Y a lo mejor buscar la oferta es más fácil incluso cuando es presencial, pero hoy día hay gente que preferirá por distintas razones. Ah, y también pensaba eso. Debe haber distintas razones para que, por ejemplo, una cadena de farmacias haya cerrado locales. Me imagino que en el estallido, y lo hablamos en algún momento, se produjo mucho cierre de local porque había saqueos, porque había destrucción o porque simplemente no podían abrir sus puertas para operar. Después vino la pandemia y ahí tuvimos otra, en el fondo, afectación real que conspiraba contra la presencialidad. Hoy día, ¿cuál es la mayor amenaza? El comerciante cierra, ¿por qué? Porque se le pone un ambulante al frente. Hemos escuchado tanta queja que dice, pucha, yo pago patente, me pone una serie de requisitos y al frente se pone una persona a vender sin pagar nada, solo ganancia de artículos de dudosa procedencia, además. Y bueno, para mí es competencia desleal. ¿Es hoy día la principal amenaza para el comerciante? Mire, tiene eso, que es muy, muy tremendo, porque a veces es el mismo producto que usted vende. Incluso usted puede ver panadería y afuera hay eh, expendio de alimentos en condiciones que, bueno, ojalá nadie se atreva a consumir esos alimentos. Y la verdad es que hay esa competencia desleal contra un comerciante que paga patente, que paga leyes sociales, que da seguridad, que al final también responde ante sus consumidores. Y además estamos, la verdad, aumentando el costo laboral en forma significativa. Este año ha aumentado ya un 20%. Eh, la sumatoria de leyes que se han hecho en temas laborales, muchas de ellas con un propósito que por supuesto compartimos y que las empresas, incluso las más grandes, las tenían como autorregulación hace mucho tiempo, pero que el pequeño comerciante o el mediano comerciante, porque siempre hablamos del pequeño comerciante, pero la empresa mediana da mucho trabajo en este país y la verdad es que ha pasado por años muy complejos. Entonces, ese aumento del costo laboral, por ejemplo, un 20%, hace que sea muy complejo poder competir contra alguien que no paga ningún aumento de costo laboral, además no paga ningún tipo de impuestos y además no responde ante el consumidor. Y continuamos con leyes que hacen cada vez más complejo contratar. Y eso ya lo estamos viendo, tenemos una curva de crecimiento que siempre iba como paralela a la curva de creación de empleo. Y gracias a el trabajo de muchos, la curva del crecimiento económico se ha ido levemente, tiene algunos aspectos positivos. En cambio, la curva de creación de empleo no se desacopló totalmente. Y eso es de nuevo, tenemos que ser muy transparentes. No vamos a echarle la culpa a todo a las nuevas leyes laborales. Por supuesto que no, pero hay un factor ahí importante. Hay otros factores, como por ejemplo, no sé, el cambio tecnológico, los nuevos hábitos, por supuesto, pero tenemos que preocuparnos de la creación de empleo. Tenemos más de 768.000 personas sin trabajo. Tenemos más de 1 millón de personas en el trabajo informal, que no tienen ningún tipo de seguridad social ni ningún tipo de seguridad ante que Dios no lo quiera por una nueva pandemia, algún nuevo problema. Esas personas que trabajan sin ningún tipo de seguridad, es muy complejo subsistir para ellas. Y también es injusto porque finalmente se carga la mano siempre a quienes son formales. Sí. Se les cobra impuestos siempre a quienes son formales y hay otros que no respetan y que están por fuera. Y a esos nosotros no podemos apoyarlos, tenemos que apoyar a los formales. Y aunque se haya naturalizado, la verdad es que no nos podemos conformar y nos tenemos que rebelar ante eso.
Ya, porque ahí usted distingue este riesgo que me parece bien pertinente respecto de cómo se ha encarecido finalmente, sobre todo el factor humano, la contratación para el sector formal del comercio. ¿Qué rol le da usted a la inseguridad, a la delincuencia respecto de los desincentivos que puede haber hoy día para, por ejemplo, abrir un local o el incentivo para cerrar un local? ¿Está teniendo un impacto real en la toma de decisiones que tienen aquellos que se desempeñan en el comercio en Santiago? Sí, por supuesto, y le doy un dato así como bien claro. Por ejemplo, la ley de 40 horas, que hubo que hacer todas las modificaciones para que este año se aplicaran las 44 horas. Nosotros nos topábamos con comerciantes que nos señalaban, mire, si esto no sería un problema porque, por ejemplo, yo tengo dos vendedores y puedo hacer que uno salga unos días más temprano, algunos días y el otro, ¿verdad? Pero me señalaba, yo no puedo dejar a un solo vendedor en un establecimiento. Antes podía hacerlo, pero ahora no puedo hacerlo por temas de seguridad, porque la gente no se atreve, porque no pueden enfrentar posiblemente a ciertas horas o en ciertas zonas un cierre de un local solo. Y antes eso era totalmente natural para nosotros. Otro detalle, por ejemplo, en un comercio mediano o grande, las mermas también han aumentado. Entonces, la verdad es que el personal está siendo estresado también por la delincuencia, muchos de ellos traumatizados, muchos de ellos también con licencias psicológicas después de vivir el terror que significa enfrentarse a un delincuente, y por lo tanto tenemos que mirar esto como un todo. Todos tenemos que avanzar, por supuesto, en derechos sociales, en mejor calidad de empleo, en mejor vida para las personas, pero tenemos que equilibrar, no dejar a nadie atrás. Por lo tanto, ¿qué pasa con esas personas que quieren trabajar y que no tienen empleo? No dejar a nadie atrás. Por lo tanto, ¿qué pasa con esas personas que algunas eligen, yo sé, estar en el comercio informal, pero muchas de ellas se ven obligadas porque no encontraron trabajo y lamentablemente tienen que de alguna forma subsistir? Entonces, Mm, ¿qué se hace con esas personas? También hay mafias ahí, por supuesto, pero sí, también hay pues. personas que venden en la calle por necesidad. Y a esas personas además las dejamos vulnerables frente a mafias que incluso les cobran por un pedazo de vereda. ¿Sí? La verdad es que tenemos que volver con el Estado de Derecho muy firme. Esa ausencia de Estado de Derecho, de ley en esas instancias, nos hace muy mal y facilita este tipo de comisión de delitos. La persecución es más difícil María y por Teresa. lo tanto, Sí, sí, antes de dale, finalizar, porque ya se nos sí. va el tiempo, le quería preguntar, porque usted menciona, me quiero ir de la delincuencia y la inseguridad, usted menciona el tema de los costos que ha tenido que enfrentar el comercio, y le quiero preguntar ahí qué ponderación, qué proyección tienen ustedes respecto del impacto que va a tener el alza de las tarifas, en a lo mejor de la luz estoy hablando, en pequeños locales, en pymes, en medianas, pequeñas empresas. Hay expertos que señalan que esto también podría redundar, por ejemplo, en mayor desempleo, porque ya han tenido costos laborales mayores por las 40 horas, por otras razones también, y este vendría a ser un nuevo costo adicional, digamos, otra cosa que sube también para el comercio. Sí, la verdad es que está todo subiendo para el comercio y no hay un tema puntual en el que uno pudiera detectar que ese es el problema. Acá había un plan que se conocía hace bastantes años, hace 2 años fue revisado, pero al final es la sumatoria de toda una nueva legislación, es la sumatoria de alzas de costos generales los que nos tienen muy preocupados, y la verdad es que preocupados y ocupados trabajando, eh, y tenemos que desde todos los sectores apoyar al comercio sobre todo. Y Mm. vuelvo a reiterar, es muy importante que las personas tomen conciencia de que ellos también son actores muy relevantes, y que cambiando los hábitos de consumo en un comercio que no está aportando a nuestro país, sino que lo está destruyendo, podemos hacer mucho. Ya, Y pero eso respecto en de las materia tarifas eléctricas, ¿no política, tienen una proyección, una ponderación del impacto que tendría en el rubro? no, la verdad es que no. Ya. Ya, sabemos que es un costo que se suma a más costo y por lo tanto fácil no hacer las cosas, pero no está la estimación, digamos. Ustedes no pueden afirmar que esto vaya a redundar en mayor desempleo o en mayor cierre de comercio, que se lo escuchaba decir No, a la algunos. verdad es que la verdad es que no tenemos esa proyección. Bien, pues le Ahora, queremos agradecer. toda la Sí, sumatoria, por supuesto, sí. Tenemos además otro tipo de legislaciones, por ejemplo, la ley de plásticos de un solo uso, que la verdad es que la apoyamos. Pensamos también que es
una mejora a las condiciones, una mejora a los estándares, pero tiene, por ejemplo, un artículo tercero que prohíbe los utensilios de un solo uso en establecimientos de expendio de bebidas y alimentos, y eso estamos trabajando para tratar de reformarlo, que no sean plásticos de un solo uso, pero que se pueda usar madera, cartón. Hay unos vasos, por ejemplo, de algas que hay un comerciante que exporta, que ese tipo de materias pueda utilizarse, porque eso también redunda en que sea más difícil la contratación de gente. Claro. El área, por ejemplo, de expendio de alimentos y bebidas, la verdad que utiliza una cantidad de empleo femenino muy importante, más del 54%. Ahí tenemos otra legislación que nos va pegando. La verdad es que, ¿y cómo lo hacemos para poder avanzar sin legislación que cada vez nos haga más difícil trabajar? Es para nosotros con autorregulación, para nosotros con las mejores prácticas, para nosotros con la comunicación clara, directa, para que esta sea una tarea país y no aislemos los problemas y nos culpemos entre muchos, digamos, sin avanzar. Porque aquí hay propósitos país que debemos cumplir. Bien, pues le queremos agradecer, María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla. Nos vemos. Buenos días.